Pues hay que hacer, primeramente, que se encaña el horno, porque hay que encañarle palo por palo, los más gordos adentro, los más delgados por fuera. Luego se le echa una cama de paja. La tierra, ¿no? Para que no se cuele la tierra para adentro, porque luego tiene que ser enterrado con tierra. Alrededor cavale todo y enterrar toda la leña y toda la paja para que salga el humo, pero que no entre la tierra, porque si entra tierra en la leña no se cuece la leña. Sí. Tiene que tener la paja, pero que no se queme, entonces cocido. ¿Y por dónde se enciende la carbonera? Por la mitad. ¿Y eso tiene algún nombre? El agujero que se le queda, pues según se le va encañando, se le va dejando un huequito desde abajo hasta arriba. Ya va quedando siempre un redondelino. Y entonces cuando ya está la carbonera aferrada y todo, pues se le echa lumbre por ese agujero, ¿no? Se le echa batorrajo, lumbre. Entonces eso empieza a arder, ¿no? Sí, empieza a tirar ya. Desde abajo, ¿no? Sí. Cuando ya está ardiendo el horno por abajo, que está ardiendo ya bien, pues entonces ese agujero se le tapa, de arriba. Y se le abre un meone en redondo, agujero que se llama, que son los humeones que va cociendo, ¿no? Sí. Y cada vez que gasta esa leña que le has echado, le destapa, le mete cachos de leña para que siga cociendo, y el fuego va bajando para abajo, y cada vez que se le mete leña va bajando más para abajo, pero va ya haciéndose el carbón, y los humeones que le va haciendo se los va bajando también más abajo donde está la leña, cada vez más abajo, hasta que llega a la borda que tiene abajo, que tiene una borda de caramba sujetando la leña, y entonces ya de que se le quitan la borda y ya sale todo el humo por la borda. Luego ya ves que está el carbonato, se le da un día o dos que se fríe y se saca el